Hola jóvenes, me da mucho gusto poder saludarlos en este video que sustituye por segunda ocasión la videollamada. Desgraciadamente hay cuestiones tecnológicas que no están en nuestras manos y que bueno, yo voy saliendo inmediatamente que doy clases presenciales, me toca la videollamada y pues dependemos de otros factores que, insisto, no están en nuestras manos como es el tecnológico. Pero bueno, está este video en el cual te voy a tratar de explicar el tema de esta semana que son las políticas públicas. Antes de eso, quiero comentarte que esta es la última semana ya de clases del segundo parcial. La siguiente semana de evaluación y como lo hemos venido haciendo, te voy a dar chance de que si entregaste todo y estás al corriente, pues no te preocupes, te puedas enfocar en otras materias donde te puedan pedir algún proyecto o algo. Y si te falta algún trabajo o algo, pues aproveches el tiempo para hacer pendientes. Yo te estaré entregando calificaciones más o menos el 27 de octubre para que tú puedas revisar, realizar retroalimentaciones, etcétera. Y para que le vayas tanteando el agua a los frijoles también, nos quedan solamente 4 clases del semestre. Todo el mes de noviembre serán clases del último parcial y yo te estaré entregando calificaciones tanto parciales como finales en la semana del 29 de noviembre al 3 de diciembre. Entonces, para que lo tengas en cuenta, para que lo tengas presente y sobre todo para que no vayas a reprobar. No quiero que ninguno de ustedes pierda la oportunidad de pasar limpiamente esta materia y pues podamos seguir avanzando en lo que sigue. Políticas públicas, muchachos. Terminamos por fin la semana pasada el primer bloque de temas. Si se acuerdan, al inicio del semestre les decía, tenemos 3 bloques. El primero es el más pesado, el de más contenido, porque era prácticamente analizar todos los tipos de capitalismo y esos tipos de capitalismo en México. Decidí yo como deshacerlos para que fuera más digerible los temas y los terminamos la semana pasada con el neoliberalismo. Hoy empezamos la segunda unidad, el segundo bloque de temas que tiene que ver con cuestiones positivas del neoliberalismo, ¿no? Cuestiones como la participación ciudadana y como las políticas públicas que son como las partes positivas de este neoliberalismo. Las siguientes clases, bueno, políticas públicas estará dividido en dos, que es lo de esta semana, como la teoría muy general de lo que es política pública, y dentro de 15 días será el tema del ciclo de vida de las políticas públicas. Entonces, para que lo tengas en cuenta. Hoy solamente te voy a pedir un apunte de lo que es el tema de políticas públicas, ¿no? De lo que vamos a ver hoy. Pero haz el apunte muy a conciencia. ¿Por qué? Porque dentro de 15 días que veamos el tema del ciclo de vida de las políticas públicas, vas a retomar mucha teoría de lo de hoy para hacer el trabajo de la siguiente semana, ¿no? Que será un tríptico. Por el día de hoy te pido un apunte, que lo hagas muy a conciencia para que esa información te pueda servir a futuro en el siguiente trabajo. Entonces, dicho esto, muchachos, empezamos. Hay una infinidad, como no tienes idea, de definiciones y de literatura de lo que son las políticas públicas. O sea, las políticas públicas las escuchamos que todo mundo habla de ellas. Cuando hay elecciones, todos los candidatos quieren decir políticas públicas. Vamos a mejorar el sistema educativo con una política pública. Vamos a hacer mejores obras públicas implementando políticas públicas. Todo mundo habla de políticas públicas. El problema es que no saben hacerlas. El problema es que no cualquier persona puede hacerlas. Las políticas públicas son tan importantes que incluso hay una licenciatura, hay una maestría, un doctorado exclusivamente en políticas públicas. Es algo y aparte es algo muy apasionante, es muy interesante el aprender y
realizar las políticas públicas, ¿no? Porque lo verás en estas dos clases, es una forma de trabajo muy especial y muy divertida. Pero bueno, para no tener mayor complicación en cuanto a las definiciones y autores y demás, nos vamos a quedar con dos definiciones, me parece como muy básicas, ¿no? La primera, las políticas públicas son acciones del gobierno, si te fijas, es el primer punto a destacar, son acciones del gobierno que dan respuesta a diversas demandas de la sociedad. Esa es como una primera definición. Repito, son acciones de gobierno que dan respuesta a diversas demandas de la sociedad. La segunda definición podría ser uso estratégico de los recursos, el uso estratégico del dinero que tiene el gobierno para alivianar, para resolver los problemas de la sociedad, de una nación, de un estado, de un municipio. Entonces, si te fijas, a grandes rasgos, sin meternos en mayor complicación, como lo hemos hecho pues durante este semestre, ¿no? De no buscar esas definiciones rebuscadas y demás. No, 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 algo sencillo. Acciones de gobierno que le dan respuesta a las demandas de la sociedad. Esas son las políticas públicas. Pero, aquí viene lo interesante, porque para que se pueda llamar política pública, debe de cumplir con ciertos aspectos. En primer lugar, vamos a ver cómo surgen esas políticas públicas. Las políticas públicas surgen más o menos a mediados del siglo pasado, después de la Segunda Guerra Mundial. Después de esta guerra en la cual se originó por, podríamos decir, caprichos, por malos pensamientos de un personaje, ¿no? Entonces surgen estas políticas públicas o este análisis del funcionamiento del gobierno debido a estos malos gobiernos, ¿no? Y surgen precisamente para evitar las ocurrencias, para evitar los actos autoritarios. De tal forma que se da esta forma de accionar del gobierno para evitar estas ocurrencias. Recordar lo que vimos la semana pasada, por ejemplo, con la semana pasada y la antepasada, cuando veíamos sobre todo los gobiernos de López Portillo y Luis Echeverría, que ellos endeudan totalmente al país de una manera pues brutal. Y cuando Miguel de la Madrid pide el préstamo para solventar la crisis al Fondo Monetario Internacional, les decía yo que el Fondo Monetario Internacional presta el dinero con algunas condiciones, ¿no? Sobre todo la cuestión de cambiar la manera de llevar la economía. Y una de las cosas que nos piden el Fondo Monetario es esta: aplicar políticas públicas. Dejar de lado las ocurrencias de los gobiernos y por primera vez tomar decisiones que sean bien pensadas, pero sobre todo que tengan la participación de la gente, que tengan la participación de diversos actores sociales. Este tema de políticas públicas es un tema que está en constante evolución, es un tema que, insisto, hay muchísima teoría, muchísimos autores, muchísimas universidades que cada año sacan nuevos programas y donde se anexa este apartado de políticas públicas. ¿Cuáles son las dos características fundamentales que debe de llevar a cabo estas políticas públicas para que sean llamadas como tales? La primera es que debe de buscar objetivos, debe de tener los objetivos que le beneficien a toda la sociedad, que sean de interés público. No podemos ver una política pública, no puede ser algo que, por ejemplo, no sé, imaginemos que Pepito tiene una casa y enfrente de la casa tiene un contenedor y de ese contenedor salen ratas que se van a la casa de Pepito, ¿no? Y Pepito va con el gobierno y le dice: papá gobierno, quítame ese contenedor porque pues me está provocando problemas de salud. El gobierno va y quita el contenedor y demás. Eso no es una política pública. Si bien es una respuesta a una demanda que tiene una persona,
que forma parte de la sociedad, no se puede considerar una política pública. ¿Por qué? Porque no le beneficia a todos. Tiene que ser algo que beneficie, como por ejemplo los baches. Si te fijas, los baches ahorita es un problema muy fuerte en nuestra ciudad. Casi todas las calles tienen baches y es algo que está mortificando a gran parte del sector de la sociedad. Eso, por ejemplo, sí podría ser una política pública. Algún presidente municipal que diga, ¿saben qué? En vez de poner asfalto, vamos a poner concreto para que esta calle dure 15, 20 años sin un bache. Eso es una política pública. ¿Por qué? Porque está beneficiando a todos. Pero hay una segunda característica que es como que la más importante o la que le da más forma a la política pública. Y es que para poder tomar una decisión el gobierno debe de hacer un proceso de investigación. Debe de hacer un proceso donde apliquen un método que permita asegurar que la decisión que tomó el gobierno es la mejor alternativa. Yo les decía a sus compañeros que les ponía un ejemplo de un candidato a la presidencia municipal de este año, aquí en Aguascalientes, que dicen, no, pues vamos a aplicar políticas públicas y demás. Y una de sus propuestas era que darle apoyos a las madres jefas de familia, a las madres solteras. Él proponía, me parece que 1,500 pesos al mes para pues ayudar a la economía de las familias, ¿no? Sobre todo de las mujeres que eran madres solteras. Cuando tú le preguntabas a este candidato, ¿cuál fue el proceso de investigación o cuál fue el método que él aplicó para decir que esos 1,500 pesos le iban a ayudar a la economía a esa familia? No sabía contestar. O sea, no sabían, no hicieron un análisis, no hicieron un proceso de investigación, hablaron solamente por hablar, ¿no? Por prometer. Alguien sacó el dato, había más o menos 150,000, 200,000 personas en este tipo de situaciones, que ya cuando hacía los cálculos, ¿no? De 1,500 pesos por esta cantidad de personas, pues prácticamente todo el presupuesto del gobierno municipal se iba a ir a ese apoyo. O sea, te ibas a olvidar de obras públicas, te ibas a olvidar del sueldo, por ejemplo, de la burocracia, de comprar patrullas nuevas, nuevos parques, etcétera. Olvídate de eso. Se iba a ir todo el presupuesto a esa propuesta. Entonces, si te fijas, eso no era una política pública. ¿Por qué? Porque era una ocurrencia del candidato decir que iban a dar X cantidad de dinero a X personas. O sea, no se puede hacer así. Insisto, son dos características. La primera, que tiene que ser de beneficio público, y la segunda, tiene que haber un proceso de investigación, de análisis, que permita asegurar que es la mejor decisión la que tomó el gobierno. Una vez dicho esto, las políticas públicas también son tiros de precisión, ¿no? Yo le puse así, tiros de precisión, porque si una acción del gobierno no busca el interés público o no está sustentada en esto que acabo de decir de un proceso de diagnóstico, de análisis, de un método de investigación, no es una política pública. Simple y sencillamente es un acto de autoridad. Una decisión que toma una autoridad y que si está bien o está mal, a mí me vale como autoridad, yo ya la tomé, punto. Entonces, hay que tener muy en cuenta esto. Si no cumple con alguna de estas dos características, no es una política pública. Además de que siempre se busca que las políticas públicas solucionen los orígenes del problema. Que sea una solución que permita vivir un buen tiempo sin necesidad de dar mantenimiento, de arreglar, etcétera. O sea, era como el ejemplo que les ponía ahorita de los baches. Hace algunos años hubo un presidente municipal que él implementó una política pública que se llamaba cero baches. Las zonas que él decidió que fueran cero baches, les puso concreto hidráulico y bueno,
hasta ahorita más o menos ya van 6 o 7 años en los que este presidente municipal lo hizo, y es hora que todavía esas calles no han necesitado de un bacheo, o sea, están nuevecitas. Entonces, si te fijas, él atacó el problema desde el origen, cambió, quitó el asfalto, puso concreto hidráulico, y pues bueno, es una solución a largo plazo y no temporal. Otra de las cosas que es muy importante en este tema de las políticas públicas es la participación de la ciudadanía. Eh, Se debe de incluir la opinión de la ciudadanía en estas políticas públicas. O sea, debes de, si vas a hacer una política pública para mejorar el sistema de agua potable, pues debes tú de invitar a todos los miembros de la sociedad, desde organizaciones civiles bien sustentadas, diputados, el mismo gobierno, ciudadanos de calle, etcétera. Debes de escucharlos, debes de invitarlos para que ellos den su opinión, para que ellos vean que de verdad el gobierno tiene esa apertura para solucionar el problema. Yo les decía a sus compañeros que a mí me da mucho coraje, me da coraje, me llama mucho la atención ver que en algunas partes del mundo hacen foros para evitar la violencia doméstica en contra de las mujeres, por ejemplo, y que toman las fotografías de los foros y hay lugares donde los participantes son puros hombres. A las mujeres no las toman en cuenta, cuando es una política pública en beneficio de las mujeres. O sea, eso no debe de ser. Si tú vas a hacer una política pública en beneficio de las mujeres, pues invítalas y escúchalas, que ellas participen en la elaboración de esa política pública. Entonces, por eso aquí en este aspecto es importante que ustedes conozcan este tipo de temas, políticas públicas, y el que sigue, que va a ser el de mecanismos de participación ciudadana, para que ustedes sepan cómo participar en la sociedad. Muchas veces andamos por la vida sin saber ni cómo nos llamamos, y pues no debe de ser así. Ustedes deben de saber bien cómo funciona este tipo de temas, cómo ustedes pueden llegar y decirle a papá gobierno, la neta, así no está bien como estás haciendo las cosas, puedes hacerlo de esta forma. Es más, a los diputados llevarles una iniciativa. Ustedes pueden elaborar iniciativas para que los diputados las legislen. O sea, se pueden cambiar las cosas también, no solo con manifestaciones, sino que también por la vía institucional. Ya si por la vía institucional no nos hacen caso, pues bueno, habrá que buscar otras alternativas. ¿Qué pasa cuando una política pública no responde a las necesidades de las personas y no acepta la voz de las personas? Pues es una política pública de escritorio, que seguramente va a fracasar. O sea, retomo el ejemplo de los foros, ¿no? Que buscan implementar políticas públicas en favor de las mujeres, pero no invito a las mujeres, ¿no? O sea, no, eso es una política de escritorio en la cual no va a tener éxito. De verdad que va a tener, al momento de su implementación va a tener algunas deficiencias, va a tener errores, y pues esto va a provocar que caigamos en ocurrencias. Entonces, si te fijas, las políticas públicas deben de ser un proceso bien pensado, bien analizado, un proceso en el cual se evite caer en las ocurrencias. Y hasta aquí le vamos a dejar en esta teoría. La siguiente clase vamos a ver esto que ves en pantalla, que es el ciclo de vida de las políticas públicas. Vamos a ver esos 4 pasos que tiene para elaborar una política pública. Y si te fijas, son pasos en los cuales, bueno, identificas el problema, incluyes a las personas en esta posible solución, haces un análisis del problema, de todas las soluciones, de toda la factibilidad de todas las soluciones, después tomas una decisión,
asignas presupuesto, haces leyes para que pueda funcionar esta política pública y al final, y esto es lo que le da también mucha importancia a las políticas públicas, es que se hace una evaluación, ¿sí? Para ver si funcionó o no funcionó y si no funcionó, ver qué cosas puedes cambiar para que sí funcione. Entonces, si te fijas, insisto, no es algo de ocurrencias, sino que simple y sencillamente es algo bien pensado para que el gobierno pueda responder realmente a las necesidades de la sociedad. No me queda más que agradecerte. No vayas a copiar todavía el mapita, lo puedes copiar la siguiente clase que lo deshagamos. Y pues nada, agradecerte por haber llegado al final del video y pedirte otra vez una disculpa por el tema de la tecnología, que no está en nuestras manos. Ya buscaré alguna estrategia para que podamos seguir conectándonos y ya no perder más videollamadas, porque sí, al menos este tema me hubiera gustado mucho abordarlo con ustedes y que participaran, ¿no? Sobre todo en opiniones sobre las políticas públicas que ustedes conocen. Te mando un fuerte abrazo, síguete cuidando mucho, cuida mucho a tu familia y espero pronto poder vernos en clases presenciales. Cuídate mucho.